Hola, mi nombre es Jacqueline Suárez Dávila, con matrícula 01337738 y este es el examen de administración. Primero, el primer punto que debemos explicar es qué es la propuesta de inversión y programa de gasto o flujo de efectivo, también conocido como cash flow. Bueno, esto se hace porque enfocándolo un poco más a lo que es la construcción, al nosotros proyectar o tener pensado hacer un proyecto, debemos considerar que a lo largo de la obra vamos a tener salidas y entradas de dinero. Y pues todas estas salidas y entradas de dinero deben ser evaluadas. También es importante que vayamos pensando que debemos tener planificadas estos ingresos y egresos, porque eso nos va a ayudar en un futuro con los inversionistas a decirles qué tan rentable o no es el proyecto, y que tengamos pensado qué hacer en el caso de que un inversionista necesite en determinado momento poner más dinero de lo que está recibiendo. Y en el caso de que las personas que están invirtiendo no sean capaces de sobrellevar o poner esta cantidad de dinero, recurrir a otras fuentes como a bancos para pedir el dinero y así hacer la obra rentable. En cuanto a la variación del dinero a lo largo del tiempo, es importante mencionar que, pues como sabemos, el dinero no tiene el mismo valor ahorita que dentro de 3 años, y esto se debe a la inflación y a otros factores que cada país tiene. Es evidente que si nosotros en una obra queremos, por ejemplo, rentar maquinaria, hoy nos puede costar 100 pesos y el día de mañana el próximo año queremos rentar la misma máquina por el mismo tiempo y nos va a cobrar 200 pesos. Y en base a esto es que cuando nosotros, por esta razón, cuando nosotros pedimos dinero a un prestamista, a un banco, ellos nos van a cobrar intereses. Y más que nada es porque pues en ese momento ellos no están jugando con su dinero, no le están haciendo nada. Entonces ellos están haciendo un sacrificio que a ti te van a cobrar con el impuesto, con el interés. Y pues tú se los tienes que pagar. Hay dos tipos de intereses. El interés simple, que es un porcentaje de que se debe pagar o cobrar siempre igual, no se modifica el valor del dinero. Y para eso nosotros ocupamos una fórmula que es que el capital final es igual al capital inicial, eso multiplicado por 1 más la tasa de interés por el tiempo. Un ejemplo de esto es que si nosotros queremos prestarle dinero a una persona, entonces si nosotros le damos 100 pesos y le pedimos que nos dé un interés simple del 10% a 4 semanas, la primera semana nos va a tener que pagar 110, la segunda 120, la tercera 130 y la última semana 140. En el caso del interés compuesto, según vimos en la clase, es el interés que se acumula al capital que lo produce para incrementarlo y producir a su vez nuevos intereses. Esto es el cobrar el interés sobre el interés. La fórmula es el capital final es igual al capital inicial, también multiplicado por 1 más la tasa de interés por el número de periodos. Entonces, en el caso de que ocupáramos el mismo ejemplo, que a una persona le estamos prestando 10 pesos con el 10% de interés compuesto a 4 semanas, me debe un interés de 10 pesos, lo cual sube
que ya no son 100 pesos sino 110, y entonces el interés de 110 ya son 11 pesos, entonces la segunda semana ya suman 121 pesos. Y así se va desglosando, y al final esta persona con el interés compuesto me terminaría pagando 134 pesos. En cuanto a la variación del dinero a lo largo del tiempo, es importante mencionar que, pues como sabemos, el dinero no tiene el mismo valor ahorita que dentro de 3 años, y esto se debe a la inflación y a otros factores que cada país tiene. Es evidente que si nosotros en una obra queremos, por ejemplo, rentar maquinaria, hoy nos puede costar 100 pesos y el día de mañana el próximo año queremos rentar la misma máquina por el mismo tiempo y nos va a cobrar 200 pesos. Y en base a esto es que cuando nosotros, por esta razón, cuando nosotros pedimos dinero a un prestamista, a un banco, ellos nos van a cobrar intereses. Y más que nada es porque pues en ese momento ellos no están jugando con su dinero, no le están haciendo nada. Entonces ellos están haciendo un sacrificio que a ti te van a cobrar con el impuesto, con el interés. Y pues tú se los tienes que pagar. Hay 2 tipos de intereses. El interés simple, que es un porcentaje de que se debe pagar o cobrar siempre igual, no se modifica el valor del dinero. Y para eso nosotros ocupamos una fórmula que es que el capital final es igual al capital inicial, eso multiplicado por 1 más la tasa de interés por el tiempo. Un ejemplo de esto es que si nosotros queremos prestarle dinero a una persona, entonces si nosotros le damos 100 pesos y le pedimos que nos dé un interés simple del 10% a 4 semanas, la primera semana nos va a tener que pagar 110, la segunda 120, la tercera 130 y la última semana 140. En el caso del interés compuesto, según vimos en la clase, es el interés que se acumula al capital que lo produce para incrementarlo y producir a su vez nuevos intereses. Esto es el cobrar el interés sobre el interés. La fórmula es el capital final es igual al capital inicial, también multiplicado por 1 más la tasa de interés por el número de periodos. Entonces, en el caso de que ocupáramos el mismo ejemplo, que a una persona le estamos prestando 10 pesos con el 10% de interés compuesto a 4 semanas, me debo un interés de 10 pesos, lo cual sube, que ya no son 100 pesos sino 110, y entonces el interés de 110 ya son 11 pesos, entonces la segunda semana ya suman 121 pesos. Y así se va desglosando, y al final esta persona con el interés compuesto me terminaría pagando 134 pesos. Los números generadores de obra nos ayudan a determinar qué trabajo vamos a realizar y más que nada cuantificar lo que se va a ocupar. Un ejemplo que nosotros vimos en clase es que se nos dio un muro de ladrillo que se iba a hacer para una barda. Entonces nosotros teníamos el plano, y para hacer estos números generadores, por ejemplo, para sacar el acero que íbamos a ocupar para esa barda, nosotros debíamos poner y calcular, primero poner la descripción, que era un muro de ladrillo rojo recocido, junto con las especificaciones, la unidad, que en este caso para el acero eran piezas,
el número de varillas y ya ahí poníamos los niveles y después hacíamos multiplicaciones para al último, por ejemplo, decir que si de un tramo A a un B íbamos a ocupar tantas varillas para estribos, para cuánto se iba a ocupar como en cimentación y todo eso. Entonces, para eso nos sirven los números generadores. En caso de la estimación de obra, esto se refiere a que nosotros vayamos determinando cuánto tiempo nos va a durar y cuánto tiempo va a costar una obra. Y para eso nosotros determinamos junto con los números generadores cuántas personas se necesitan, qué material y todos los tiempos de la obra. Esto nos lleva al siguiente paso, que es el programa de obra. En esta parte nosotros podemos determinar en qué momento inicia y termina la obra, pero no solo, ya de una forma más específica. Por ejemplo, en qué momento nos vamos a dedicar a cimentación, a hacer excavación. Todos esos pasos los vamos a ir determinando y vamos a poner el tiempo que dura, cuáles son las preliminares, o sea, cuáles no se pueden hacer antes de esa actividad, cuáles podríamos empalmar. Eso nos ayuda a hacer la ruta crítica, que más que nada es poner, como ya mencioné, la actividad, los precedentes, la duración, y con eso vamos a ir haciendo por medio de un diagrama las rutas. Entonces ponemos qué actividad le precede o qué actividad no se puede iniciar antes de esa y se van conectando, y entonces así llegamos a todo un esquema que nos llega hasta la cantidad de días en la que vamos a terminar, considerando que pues no todas las cosas pueden salir bien, por eso es que se hace esta ruta crítica. Entonces los puntos en los que se juntan y vemos que hay días que hay actividades muy importantes que no se pueden retrasar porque con eso retrasamos toda la obra. Entonces ahí eso nosotros lo marcamos como una ruta crítica, y a esos puntos o esas actividades que están dentro de la línea de la ruta crítica, nosotros le tenemos que poner más atención. Incluso eso no es una alarma que nos puede decir que debemos meter más trabajadores o que debemos estar supervisando más esa parte de la obra. Lo que compete a la seguridad en la obra, tenemos 14 normas que se pueden aplicar para la construcción. Como tal, en México no tenemos como un reglamento ni la cultura de la seguridad dentro de la obra. La seguridad se debe considerar desde los preliminares para poder designar qué equipo de seguridad se va a utilizar y, por ejemplo, si ya es algo especializado, conseguirlo. La seguridad y la higiene de la obra envuelve a todos, tanto a los dueños como a los subcontratistas y a las autoridades. El equipo de protección mínima personal es casco, calzado de seguridad, lentes y tapones auditivos. Y como ya dije, para actividades más específicas se necesitan otro tipo de equipos. En el caso de por qué es bueno tener la cultura de seguridad, es más que nada porque lo más importante para la hora de construir deben ser los trabajadores, y si ellos no trabajan bajo circunstancias seguras, posiblemente igual el trabajo esté mal hecho y habrá mal de la construcción. Para estimar la calidad de la construcción, al momento de entregarlo, nosotros debemos hacer reportes que expliquen lo que hicimos junto con fotos para que respalden que lo que dijimos es verdad. De igual manera, debemos basarnos como en el programa que ya habíamos hecho para decir como qué hicimos y en qué parte vamos. La nivelación de los recursos tiene que ver con la identificación y el análisis de las actividades que se van a realizar durante el proyecto. Estas
Estas actividades se clasifican en tiempo, recursos y especificaciones técnicas. Para nivelar esto, estas actividades se necesita identificar las actividades y cómo se van a ir realizando, el tiempo en el que se van a realizar, dando días de holgura y después irlas poniendo en una tabla y posteriormente hacer la ruta crítica, que ya se dijo cómo se hacía en la parte anterior.